Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les siga bendiciendo. En esta tarde nosotros estaremos estudiando un tema bastante importante, urgente para nosotros, y el que está aquí es el primer convicto y el primer condenado, el primero que ha recibido los tablazos del Señor en cuanto a este tema. Pero la palabra de Dios es luz para nosotros y el Señor lo usa para mostrarnos a nosotros en lo que nosotros estamos mal. Yo les invito, por favor, a abrir sus Biblias en la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios. Vamos a orar y empezaremos este tiempo de meditación en la palabra de Dios. Amante Dios, ciertamente tú eres bueno en gran manera para con nosotros. Oh Dios del cielo, nosotros estamos aquí por tu gracia, porque si no fuera por tu gracia, Señor, estaríamos en otro lugar, o mejor dicho, pudiera ser que ni siquiera pudiéramos estar vivos. Pero tú nos has sacado, Señor, de entre los muertos espirituales, y nos has dado vida. Pero también, Señor, vivimos por tu palabra. Como dice la carta de Santiago, nos hiciste nacer por tu palabra, pero también nos sigues alimentando, Señor, con tu palabra. Señor, necesitamos tu Santo Espíritu en este momento para que nos ilumine, nos ayude a ver, oh Dios del cielo, las maravillas de tu ley, que nos llevarán a nosotros, oh Dios del cielo, a glorificar tu nombre. Necesitamos de ti en este momento, oh Dios del cielo, para que tú nos hables. Me hable a mí, Señor, y hable a mis hermanos. Y que, Señor, tú nos ayudes a poner en práctica lo que nosotros estaremos viendo en esta tarde en tu palabra. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, en esta tarde nosotros tenemos el tema, el cáncer de la iglesia. Y básicamente lo que nosotros estaremos haciendo esta tarde es un inicio. Yo quiero presentarle es como un programa que nosotros vamos a tener para este tiempo, porque el tema es muy amplio, tiene mucho material. La palabra de Dios tiene mucho que decir en cuanto a la murmuración. Y yo quisiera ver rápidamente qué es lo que nosotros vamos a ver, estaremos estudiando en el día de hoy y también en las próximas ocasiones. Bien, nosotros en el día de hoy, en primer lugar, veremos la introducción al tema de la murmuración. Y también tenemos pensado ver la historia del pueblo de Israel, porque el apóstol Pablo, como lo veremos, relata algunos acontecimientos en la vida del pueblo de Israel en la primera carta a los Corintios, y él dice que eso fue dejado como ejemplo para nosotros. Y estaremos viendo cómo en la historia del pueblo de Israel la murmuración fue un estilo de vida. Y tenemos varios ejemplos que tenemos aquí. En Éxodo capítulo 14, el pueblo de Israel murmura a ver los egipcios persiguiéndolos. Después el pueblo de Israel murmura por la falta de agua en el capítulo 15. El pueblo de Israel murmura por la falta de comida en el capítulo 16. El pueblo de Israel murmura otra vez por la falta de agua. Y también el pueblo de Israel murmura por la falta de comida otra vez, porque ellos, después que Dios le había dado comida en el capítulo 16, ellos tuvieron antojos y entonces volvieron a murmurar. Yo no sé si eso le pasa a usted. Bien, también hubo una murmuración en la misma familia de Moisés, en el mismo liderazgo, y esa murmuración involucra a Aarón y a María, que eran hermanos de Moisés. No sé si eso pasa en su familia, pero también hubo algunos casos bastante graves de murmuración, como en el caso cuando enviaron a los 12 espías y volvieron ellos con el reporte. Hubo 10 de ellos que hicieron murmurar
al pueblo de Israel, o sea, ellos murmuraron en cuanto a la tierra prometida, y entonces todo el pueblo de Israel le siguió el paso. Luego, en el capítulo 20 de Números, el pueblo de Israel murmura, falta el capítulo 16, donde Coré, Datán y Abiram murmuran contra Moisés y Aarón y levantan una sedición, una rebelión, y luego el pueblo le sigue el paso. Y en el capítulo 20, ellos murmuran otra vez por la falta de agua, y por causa de esa murmuración, Moisés y Aarón pecan contra Dios, y Dios les dice, no entrarán en la tierra prometida. Luego, en el capítulo 21, ellos volvieron a murmurar por lo difícil que era el camino, y entonces Dios envía las serpientes venenosas. También nosotros estaremos viendo algunas enseñanzas que unos comentaristas bíblicas, cuando digo comentaristas bíblicas, son personas de la misma Biblia, por ejemplo, Asaf y sus hijos, y también el mismo David, comentan lo que había pasado en la vida de Israel. Y ellos sacan esas enseñanzas que tenemos aquí, que el origen de la murmuración, que es la incredulidad, el abono de la murmuración, que es un corazón idólatra, todo eso lo estaremos detallando más adelante. Las evidencias de la murmuración, que son la crítica, el chisme y la rebelión. El alcance de la murmuración, que es la destrucción de un pueblo, y el tropiezo del liderazgo. Y consecuencia de la murmuración, que es ira de Dios, castigo, provisión sin bendición. Es una de las cosas más graves, que Dios te provee algo, pero no te da la bendición de disfrutarlo. Pero en el día de hoy nosotros daremos la introducción al tema, y vamos a ver, en primer lugar, cómo la murmuración es igual al cáncer. ¿Qué es el cáncer? Bueno, en primer lugar, como dicen unas fuentes que hablan, algunos, usted sabe que normalmente se crea lo que se llama el Instituto por el Cáncer o del Cáncer. Y, por ejemplo, el Instituto del Cáncer, que está en España, define el cáncer como el resultado de dos procesos sucesivos: la proliferación de un grupo de células denominado tumor o neoplasia, y la capacidad invasiva que le permite colonizar y proliferar en otros tejidos u órganos, proceso conocido como metástasis. Y otra definición, otro dato que habla del cáncer, es que las células cancerosas difieren de las células normales de muchas maneras, que les permite crecer sin control y se vuelven invasivas. Una diferencia importante es que las células cancerosas son menos especializadas que las células normales. Esto quiere decir que mientras las células normales maduran en tipos celulares muy distintos con funciones específicas, las células cancerosas no lo hacen. Esta es una razón por la que, al contrario de las células normales, las células cancerosas siguen dividiéndose sin detenerse. Además, otra cosa muy importante, las células cancerosas pueden ignorar las señales que normalmente dicen a las células que dejen de dividirse o que empiecen un proceso que se conoce como muerte celular, el cual el cuerpo usa como método para deshacerse de las células que no son necesarias. Y concluye diciendo que las células cancerosas tienen la capacidad para influir en las células normales, en las moléculas y en los vasos sanguíneos que rodean y alimentan las células de un tumor, una zona que se conoce como el microambiente. Por ejemplo, las células cancerosas pueden inducir a las células normales cercanas a que formen vasos sanguíneos que suministren, como lo ven en la pantalla, oxígeno y nutrientes necesarios para que crezcan los tumores. Estos vasos sanguíneos también retiran los productos de los desechos de los tumores. En resumen, algunas características del cáncer: es furtivo o disimulado en su inicio,
el grupo de células que lo conforma inicialmente se multiplica rápidamente, no obedecen a las señales de dejar de multiplicarse, son invasivos, influyen en las células sanas. Entonces, ¿por qué decimos que la murmuración es como el cáncer? Bueno, dice Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, no murmuréis como algunos murmuraron y perecieron por el destructor. Pero nos preguntamos, ¿qué es la murmuración? Veamos algunas definiciones. La murmuración, básicamente esa palabra viene de un sonido de la naturaleza, como lo hace un río, donde el agua va corriendo. Incluso nosotros en nuestro himnario tenemos esa estrofa que dice el murmurar del agua, de las aguas, en el himno Cuán grande es Él. Es un ruido, normalmente es un ruido apacible que uno puede percibir. Pero también la murmuración es decir algo en tono bajo, debatir secretamente, un debate secreto entre algunos, hablar entre dientes manifestando queja o disgusto por algo, desagrado o quejas, más bien en privado que en público. Conversar en perjuicio de un ausente, censurando sus acciones. Aquí tenemos esas definiciones de la murmuración y ya vamos teniendo el panorama en cuanto a la teoría de lo que es la murmuración. Ahora, es asombroso todo lo que la Biblia menciona acerca de la murmuración. Y por ejemplo, nosotros tenemos en el Nuevo Testamento diferentes expresiones acerca de la murmuración. Y algo que me impactó mucho es que cada autor del Nuevo Testamento, con la excepción del evangelista Marcos, cada autor registra algo acerca de la murmuración. Cada autor. No estoy diciendo que cada libro del Nuevo Testamento menciona o habla de la murmuración, pero cada uno de sus autores humanos escriben algo acerca de la murmuración. Y vamos a ver algunos versículos rápidamente. En Juan capítulo 7, versículo 12, cuando el Señor estaba enseñando y dice que hubo algunos que estaban murmurando, no sabían qué posición tomar acerca del Señor Jesucristo. Algunos decían, no, Él es bueno. Otros dicen, no, Él es un engañador. Hechos capítulo 6, versículo 1, dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. El evangelista Lucas está hablando de la murmuración. El apóstol Pedro en su primera carta dice, hospedaos los unos a los otros, ¿sin qué? Sin murmuraciones. En la carta a los Filipenses, Pablo dice en el capítulo 2, versículo 14, haced todo sin murmuraciones ni contiendas. La carta de Santiago, capítulo 4, versículo 11, dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Murmurar aquí se refiere a hablar mal. Literalmente la palabra que Santiago usa aquí es hablar mal contra una persona. Y en el capítulo 5, versículo 9, Santiago dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está a la puerta. Y al final del versículo menciona algo que es sumamente importante, que veremos más adelante, es que cuando nosotros murmuramos, nos olvidamos que Dios nos está oyendo. Si lo tuviéramos pendiente, no estaríamos murmurando. Es algo que estaremos desarrollando más adelante. Aunque la murmuración es un pecado de la lengua, su lugar de procedencia es el corazón. La murmuración es la manifestación de un corazón descontento e incrédulo que ha puesto a un lado la soberanía de Dios, ya que Él
tiene pleno conocimiento y absoluto control sobre cualquier circunstancia de nuestra vida. Y el gran problema de la murmuración es que si tú no lo resuelves rápidamente cuando aparece, pronto buscarás más personas con quien compartirla. Por eso que aparecía muchas veces que el pueblo de Israel, todo el mundo se ponía en común acuerdo para levantarse contra Moisés y Aarón. Pero era una murmuración que había empezado con algunas personas. ¿Cuándo nosotros murmuramos? ¿Cuándo murmuramos? Hay diversos ámbitos de murmuración. El esposo murmura contra la esposa que no está actuando conforme a sus deseos. Y la esposa murmura contra el esposo que no está cumpliendo con lo que ella desea. Los hijos murmuran contra los padres que no les dejan vivir o tener lo que es conforme a sus antojos. Y los padres murmuran contra sus hijos que no se están portando como los hijos de sus amigos. Cuando unos padres ve a los hijos de los amigos que se portan bien, ¿por qué tú no te portas como los hijos de fulano? Los padres murmuran contra los profesores y demás autoridades del colegio, y también los profesores hacen lo mismo. Pedimos al Señor que nos dé pastores que nos guíen y nos alimenten con la palabra, pero murmuramos contra ellos cuando sus decisiones no son de nuestro agrado. Pedimos al Señor que nos dé servidores y ayudantes, pero nos quejamos y nos rebelamos cuando nos dan directrices al realizar ellos su labor. ¿Alguna vez usted se ha quejado cuando le dicen, mira, usted podía sentarse un poco más adelante, o estamos organizando y se supone que usted tiene servidores y ayudantes para acompañarles en el servicio a la iglesia? Pero ¿cuántas veces rehusamos seguir su ayuda? Rehusamos seguir sus directrices. Otra pregunta que nosotros tenemos que contestar es ¿por qué y contra quién murmuramos? ¿Por qué y contra quién murmuramos? Podemos murmurar por diversas circunstancias. Podemos murmurar por pruebas que vienen a nuestra vida. Nos preguntamos, ¿por qué Dios tú me permitiste esto? Y nos estamos quejando, y eso es de las cosas que hizo el pueblo de Israel cuando venían situaciones difíciles y ellos empezaban a quejarse. ¿Por qué, Señor, yo tengo esa enfermedad? ¿Por qué ahora mis hijos están rebeldes y no quieren vivir conforme a tu palabra? ¿Por qué en la iglesia pasa esto y lo otro? Nosotros murmuramos por decisiones del liderazgo o conflictos entre hermanos. Dice la Biblia que en la carta a los Hebreos, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Y si el Señor les ha encargado la tarea, la encomienda de velar por nosotros, y nosotros no estamos siguiendo su dirección, estamos siguiendo su liderazgo, sus decisiones, lo aceptamos de buena gana. Podemos murmurar por problemas familiares. A veces en la familia hay parte de la familia que se alían uno contra otro. Los hijos pueden aliarse contra los padres, o el papá puede aliarse con algún hijo contra la mamá, o la mamá puede aliarse con algún hijo contra el papá. Hay murmuración en la misma familia, pero también a veces aparecen formas sutiles o sutiles de murmurar. Podemos murmurar sutilmente cuando decimos, mira, yo quisiera que tú ores por fulano que hizo tal y tal cosa, y ahí seguimos. Es verdad que aparentemente hay una buena intención, pero a veces es necesario algunos detalles. A veces la misma persona que tú le estás diciendo que ore, ya esos detalles le está haciendo de tropiezo. Y eso llega a ser una murmuración. Ahora, cuando vamos a la palabra de Dios, en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, por favor, miren conmigo, primera carta a los Corintios, capítulo 10, vamos a leer el versículo 1
hasta el versículo 12. Y vamos a ver 6 enseñanzas de este mandato del apóstol Pablo. Dice versículo 1, primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron ¿como qué? Como ejemplos, ¿para quiénes? Para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplos y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Para Pablo, el tema de la murmuración era sumamente importante. Ahora, Pablo no da un discurso largo porque él cierra esas actitudes, esos pecados del pueblo de Israel, los cierra con la murmuración, aunque el problema básico es la idolatría, pero él no amplía el tema de la murmuración porque él hace referencia a cosas que sucedieron antes en la historia del pueblo de Israel. Y nosotros, en una próxima ocasión, cuando veamos algunos casos de murmuración, estaremos viendo lo que pasó con el pueblo de Israel. Entonces, Pablo refiere a sus lectores a la historia del pueblo de Israel, que era una historia de murmuración, de queja, de idolatría, de rebelión. Ahora, el mandato, lo que Pablo dice aquí en el versículo 10, dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Hay varias cosas que nos tomamos aquí. En primer lugar, hay una advertencia del apóstol Pablo. Y si Pablo no está advirtiendo es porque es algo sumamente importante. No murmuréis, pero al mismo tiempo es un mandato. Y si es un mandato, nosotros tenemos la obligación de obedecer ese mandato. Ahora, Pablo dice, como algunos de ellos, como dijimos ahorita, era una costumbre, era una conducta, era un estilo de vida del pueblo de Israel, la murmuración. Y para nosotros puede suceder lo mismo, que nosotros tengamos esa costumbre, esa tendencia de murmurar. Si la murmuración aparece en la iglesia, es porque cada uno, de manera personal, tiene la tendencia de murmurar. No es que de repente hay murmuración en la iglesia, no. Yo tengo la costumbre de murmurar, yo tengo la tendencia de murmurar. Y como en la iglesia, ¿quiénes se reúnen? Pecadores. Y cada pecador trae los pecados que normalmente acostumbra a practicar. Ahora, tengo que revisar, ¿yo acostumbro a murmurar cuando estoy en mi casa? ¿Yo acostumbro a murmurar cuando estoy en mi trabajo? ¿Yo acostumbro a murmurar contra mis amigos, contra mis compañeros de estudio? ¿Yo acostumbro a murmurar en mi lugar de estudio? Pero entonces, cuando yo vengo aquí a la iglesia, va a haber situaciones que no me gustan, va a haber decisiones que no son de mi agrado, va a haber actitudes de otros hermanos para conmigo, y lo que yo estaré haciendo
es lo que yo he hecho en otros lugares, que es murmurar. Ahora, otra cosa muy importante en este pasaje es que Pablo dice que hubo alguien que castigó la murmuración del pueblo. Aunque es una parte que vamos a desarrollar más adelante, pero nosotros tenemos que entender que la murmuración como pecado trae consecuencias. Trae consecuencias para nosotros en lo personal, pero también Dios toma carta en el asunto. Dios castiga la murmuración. Dios trae juicio en cuanto a la murmuración. Cada vez que hubo murmuración en el pueblo de Israel, hubo un juicio de parte de Dios para el pueblo. Nosotros deberíamos preguntarnos, ¿y qué juicio Dios está haciendo con nosotros cuando nosotros murmuramos? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa en la iglesia? ¿Qué sucede en la iglesia cuando nosotros estamos murmurando? ¿Qué usted cree que podría suceder en la iglesia cuando nosotros murmuramos? Bueno, la obra de Dios se detiene. La obra de Dios sufre cuando nosotros murmuramos. ¿Por qué? Porque si hay una decisión, si hay un proyecto, si hay algo que se debe hacer, y hay un grupo que dice, o algunos que dicen, no, eso no es lo que yo quisiera que se haga. ¿Esa persona se va a sumar a lo que Dios quiere hacer en la iglesia? No. Entonces, la murmuración detiene la obra de Dios. La murmuración afecta la obra de Dios. La murmuración ralentiza, pero también, como vemos, al igual que el cáncer, como la murmuración se propaga, se difunde, entonces el pueblo de Dios puede llegar a experimentar lo que llamamos, lo que pudiéramos decir como una muerte, una parálisis de la iglesia. ¿En qué lugar debería estar no solamente nuestro crecimiento espiritual, sino también nuestro crecimiento como iglesia por causa de la murmuración? ¿Hasta qué punto pudiéramos llegar en agradar a Dios y no lo tenemos, no lo estamos haciendo por causa de la murmuración? Y no solamente eso, Pablo nos está diciendo aquí que algunos perecieron por el destructor. Ahora, en nuestro tiempo, por causa de la gracia, gracias al Señor, Dios no pasa la pena de muerte por causa de la murmuración. Aunque, bueno, el caso de pena de muerte que Pablo menciona es por la cena del Señor. Y si una persona persiste en un pecado, no sabemos lo que Dios puede llegar a hacer después. Porque la palabra de Dios dice claramente aquí que algunos perecieron por el destructor. Algo Dios utilizó, alguien, al ángel de Jehová que Dios utilizaba para llevar la muerte a aquellos que murmuraban en la congregación. Y hay un autor que se llama Jeremiah Burroughs, yo no sé cómo pronunciar ese nombre en inglés. Él escribió un libro que se llama El contentamiento, una joya rara. Está ahí en la librería, un libro pequeñito, pero es una joya ese libro. Y él dice que quejarse es malo para ti. Y él da varias razones porque quejarse o murmurar es malo para nosotros. ¿Por qué murmurar es malo para nosotros? Bueno, en primer lugar, porque al murmurar, la murmuración es como una herida. Él dice una herida infectada. Y cuando esa infección sigue ahí, lo que va a hacer es ganar más territorio, más parte en el cuerpo. Cuando una persona empieza a tener dentro de sí una actitud de murmuración, eso va a ir en cada área de su vida. En cada área de su vida va a ir ganando terreno esa murmuración. Pero como dijimos al principio, el que empieza a murmurar no se queda solo. Siempre busca a alguien más. Entonces esa murmuración sigue ganando a otras personas. En segundo lugar, él dice que quejarse está por debajo de las normas de Dios. ¿Por qué? Porque no puede ser que una persona que Dios ha rescatado de la condenación, que Dios ha dado vida, que Dios le ha perdonado todos sus pecados y ahora se está quejando por cosas menores.
Eso está por debajo de las normas de Dios. Si Dios ya te ha dado, como dice la carta a los Efesios, nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, no puede ser que tú estés murmurando, no puede ser que que te estés quejando. Deja eso para los inconversos, que ellos que no tienen esas bendiciones con las cuales Dios te ha bendecido. Pero también él dice que quejarse, murmurar, puede detener, puede causar una barrera a nuestras oraciones. ¿Por qué? Bueno, si yo estoy orando al Señor y le estoy pidiendo algunas cosas, y si después el Señor me da algo y de una vez yo digo que no, eso no me gusta, o si de antemano yo estoy estableciendo lo que yo quiero, bueno, eso no es una actitud de obediencia, de sumisión a Dios. Él dice, si tú vas a vivir así, como el pueblo de Israel, que no tenían comida y Dios le dio el maná y ellos estaban deseando otras cosas, bueno, dice, es mejor que tú dejes de orar. ¿Por qué? Porque no te va a aprovechar, lo que sea que Dios te dé, no te va a aprovechar porque no tienes ya una actitud de sumisión a la voluntad de Dios. Y otra razón que él da, que murmurar es malo para ti, es que él dice que el pueblo de Dios al murmurar está dando mal testimonio ante los inconversos. Si tú eres creyente y si tú tienes a Dios como tu Padre, ¿cómo puede ser que tú estés murmurando por lo que sucede en tus vidas? ¿No se supone que Dios es soberano? ¿No se supone que Dios controla todos los detalles de tu vida? Bueno, si Dios controla todos los detalles de tu vida, entonces al murmurar, estás mostrando que parece tú que tenías el control y ahora las cosas salieron de tu mano, salieron de tu control o salieron del control de Dios. Entonces, si es Dios el soberano, tú puedes confiar plenamente en Él. Ahora, acerca de la murmuración, dice Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 10, ni murmuréis como algunos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y en ese contexto, el apóstol Pablo dice en el versículo 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación o ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Es decir, Dios ya tiene una ayuda, una gracia para ti, no importa la situación difícil que venga. Entonces, no hay razón para estar murmurando, no hay razón para estar quejándose. Ahora, si Dios es soberano, es Dios que permite o Él provoca que te maltraten, que te insulten, que te hablen mal, que no te reconozcan, que no te agradezcan, o cualquier otra acto de benevolencia que tú piensas que tú podías merecer y Dios no lo permite. Entonces, cuando tú te quejas, cuando tú murmuras, esa murmuración es contra Dios. ¿Contra quién murmuramos? Bueno, es contra Dios mismo. Para concluir, yo quiero dar un ejemplo. Vayan conmigo, por favor, al libro de Números. Vamos a ver primero, antes de Números, vamos a ver primero Éxodo capítulo 16 y después Números capítulo 14. Éxodo capítulo 16. Miren lo que dice Éxodo capítulo 16. Versículo 2.
Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. ¿Contra quiénes dice aquí que murmuraron? Contra Moisés y Aarón. Ahora miren conmigo el versículo 7. Que dice, acercaos delante de Jehová, dice, versículo 7, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque, ¿qué dice de Jehová aquí? Él ha oído vuestras murmuraciones. ¿Contra quién? Contra Jehová. O sea, no importa contra quién tú murmuras, o sea, humanamente hablando, o sea, normalmente murmuramos contra nuestros hermanos que vemos, que están aquí, que pensamos que son ellos los que nos afectan directamente, pero en último término, ¿contra quién estamos murmurando? Contra Jehová. Y dice el versículo al final, porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? ¿Contra quién os ha murmurado? Contra Jehová. Versículo 8, Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Otra vez él dice, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra quién? Contra Jehová. Cuando tú murmuras contra tu hermano, contra tu hermana, ¿estás murmurando contra quién? Contra Dios mismo. Cuando yo murmuro contra mi hermano, yo estoy murmurando contra Dios mismo. Otra vez lo dice en el versículo 9, para que vean, si tú no captaste lo que te estoy diciendo, te lo vuelve a decir. Versículo 9, acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Versículo 11, y Jehová habló a Moisés diciendo, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Números capítulo 14. Números capítulo 14, versículo 27, 26 y 27. Aunque ese caso lo ampliaremos en una próxima ocasión. Dice, y habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, como que cuando el Señor ya una y otra vez, como vimos al principio, una y otra vez, 3 veces murmuran por agua, 2 veces murmuran por comida, y el Señor dice aquí, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra el pastor, contra Moisés, contra Aarón? ¿Contra quién? Contra mí. ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Algunas preguntas. ¿Cuántas personas han murmurado por causa mía? ¿Te puede hacer esa pregunta? ¿Cuántas personas han murmurado por causa mía? Porque yo les llevé esa murmuración. Yo estaba buscando un oído que me escuchara. Estaba buscando un apoyo. Yo estoy descontento. Yo no estoy satisfecho. Yo no estoy de acuerdo. Y no es que está mal no estar de acuerdo. Lo vamos a ver más adelante. El mismo libro de Números nos muestra la forma bíblica de tratar cuando uno no está de acuerdo. Hay 2 buenos ejemplos en el mismo libro de Números que tiene tantos registros de murmuración, y el Señor pone 2 buenos ejemplos de cómo tratar cuando uno no está de acuerdo, cuando uno considera que hay algo que falta o hay algo que donde no me están tomando en consideración. Y hubo 2 formas bíblicas de hacerlo. Pero cuando yo estoy en desacuerdo, yo trato de hacerlo bíblicamente, o yo busco una persona que me oiga en mi murmuración. Y en segundo lugar, ¿de verdad yo he estado consciente que yo estoy murmurando contra Dios? ¿Usted se ha preguntado eso? Cuando usted murmura, ¿se había dado cuenta que es en contra de Dios mismo que usted está murmurando? Si entiende eso, entonces puede entender el grado
de castigo que dice 1 Corintios 10, versículo 10. Ni murmuréis como algunos que murmuraron y ¿qué pasó? Perecieron por el destructor. Porque la murmuración, ese pecado es grave, su consecuencia es tan grande porque es en contra de Dios mismo. Mis líderes, mi pastor u otro hermano no me pueden castigar con el grado de castigo que tiene Dios. La murmuración entonces es un cáncer y es un cáncer que causa la muerte en nuestra congregación. Que el Señor nos empiece a abrir los ojos en cuanto a este pecado y que podamos empezar a dar los pasos para ir quitándolo de nuestra vida personal y también dentro de nuestra congregación. Vamos ahora. Dios del cielo, lo único que podemos pedir en este momento es que tú tengas misericordia de nosotros, que tú nos perdones, que tú nos limpies, que tú nos hagas ver, oh mi Dios, que tú nos ayudes a recordar lo que hemos murmurado y cómo hemos llevado a otros a murmurar y cómo, Señor, hemos afectado a tu pueblo, a tu iglesia, a la obra tuya aquí, oh Dios del cielo. Pero que también, Señor, hemos murmurado contra ti. Pero, Señor, tú sigues siendo misericordioso para con nosotros. Porque lo que tú hiciste con el pueblo de Israel, oh Dios del cielo, no es lo que tú has hecho con nosotros. Porque por causa del sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tú nos has perdonado. Y por eso, Señor, nos has tratado como el pueblo de Israel, donde la pena para la murmuración era la muerte. Pero también, Señor, sabemos que tu obra, Señor, sufre cuando nosotros murmuramos. El progreso de tu iglesia sufre cuando nosotros murmuramos. Y te pedimos misericordia, oh Dios del cielo. Ayúdanos a pedir perdón entre nosotros, unos con otros, por causa de nuestras murmuraciones. En nombre de Cristo Jesús.